llama sistemática. Significa que lo estudiamos versículo por versículo. Y vamos avanzando, ya llevamos muchos meses en este estudio. Y hemos dicho que Lucas lo que desea hacer en el libro de Lucas, en el Evangelio, es demostrar que Jesús es el Mesías. Para hacerlo, Lucas recurre a las profecías del Antiguo Testamento. Lucas nos muestra cómo Jesús cumple todas las profecías que se habían dicho de lo que tenía que ser el Mesías. Nacer de una virgen, nacer en Nazaret, nacer en Belén, vivir en Nazaret, ser humilde, ser pobre, todo lo que se decía el Mesías, Jesús lo cumple. Además de eso, el Mesías tenía que venir a salvar a los perdidos. Y Jesús lo hizo. Pero aparte de eso, el Mesías es Dios. Y la otra cosa que Lucas resalta es que Jesús es Dios. Jesús demostró en el libro de Lucas su poder sobre las enfermedades, poder sobre la naturaleza, poder sobre el mundo demoníaco, cómo todos ellos se sujetaron a él. ¿Eso qué quiere decir? Jesús es Dios. Y para eso también una de las cosas que más resalta Lucas es la escena donde Juan el Bautista reconoce a Jesús como el Mesías. Cuando Jesús tiene 30 años, se inicia su ministerio y dice, miren quién viene allá. Viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Una voz del cielo dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y fuera de eso, el Espíritu Santo se hace presente en una forma visible de paloma, estando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres, dando testimonio, este es el Hijo mío, ese es el Mesías, el enviado de Dios. Jesús comienza su ministerio, miles de personas lo siguen por las razones equivocadas. Significa que las personas, igual que hoy, siguieron a Jesús porque hacía favores, porque les daba de comer o les daba alguna bendición material. Jesús, viendo que algunos lo siguen de verdad y otros no, cambia su manera de enseñanza y dice que de ahí en adelante empieza a enseñar por parábolas, con la idea que solamente los que tengan un oído genuino para él puedan en verdad entender las enseñanzas que él tiene para ellos. Escoge a 12 personas en especial, a los cuales llamó apóstoles, más otra cantidad de discípulos. Hace cantidad de milagros, pero a pesar de todo lo que hace, hay algo que es triste. Jesús mismo, incluyendo a sus discípulos, les dice que son una generación incrédula, que hasta cuándo tendrá que soportarlos, porque a pesar de ver todas las cosas que ven, todavía dudan, ¿será que este es el Mesías enviado de Dios? Y el Señor pone eso delante de ellos. Sigue su ministerio y empieza otra cosa fuerte que Lucas narra, y es la persecución, la oposición de los líderes religiosos. Entonces aparecen los fariseos, los escribas, y empiezan a atacar a Jesús. Recuerden, ellos nunca atacaron o negaron las obras de Cristo. Ellos dijeron, Jesús sí hizo milagros. Jesús sí hizo todas esas cosas que la Biblia dice. Pero lo que hicieron fue desvirtuar la fuente. Dijeron que todo ese poder y que todas esas cosas provenían nada menos y nada más que de Satanás. Para llegar y decirle a la gente, ¿para qué sigue a Jesús? Y eso es de Satanás, es lo que hace satánico, él es el príncipe de los demonios, él lo hace por el poder de Belcebú. Eso es lo que ellos estaban haciendo. Siguen atacando a Jesús. Jesús va camino a Jerusalén, él sabe que va a morir en Jerusalén, ya se lo anunció a sus discípulos, y en estas escenas que estamos viendo de Lucas, el capítulo 12, el Señor empieza a decirle a sus discípulos, no sigan la levadura de los fariseos, no sigan lo que ellos están diciendo, no teman a las amenazas de ellos, no teman a los que pueden matar el cuerpo, témanle más bien a Dios, que es el que va a ser el juez de todos nosotros. Eso le dice el Señor. También le pide a los hombres que lo confiesen, porque el que me confesare delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre, dice el Señor. Y cuando el Señor está diciendo todas estas cosas tan espirituales, sale un muchacho e interrumpe el discurso y dice, Jesús, es que dígale a mi hermano que me dé la mitad de la plata de la herencia. Y Jesús le dice, yo no soy un juez, yo no soy el que reparte eso. Pero veo que tu corazón tiene un pequeño problema. Y el Señor empieza a hablar de la avaricia y de la codicia. Y hemos estado hablando en las últimas semanas sobre la codicia, la avaricia, el deseo de tener cosas materiales y vivir para ellas, que es algo que desgraciadamente es muy común en el ser humano. A veces la esperanza del ser humano es que pegarse de todo lo que tiene acá. La seguridad del ser humano es creer que lo que está acá es lo que lo sostiene y lo que le da la fuerza. Y el Señor nos dice en su palabra, que es lo que estamos viendo en este momento, que eso no tiene nada que ver. Hemos visto que hemos de vestir, que hemos de comer, solo Dios dice, yo lo voy a proveer, no teman eso. Y el Señor va a seguir con ese texto. Nos falta solo un pedacito de este texto por ver, que está en Lucas capítulo 12.
12, versículo número 30 y, ya les digo, 2. Lucas 12, 32. El Señor acaba de decirnos que no se preocupen por qué van a comer, por qué van a vestir, porque miren las aves del cielo. Él pone ejemplos, él dice, miren las aves del cielo. No tienen graneros, no tienen nada, yo las sostengo. Miren las flores, cómo se visten de bonito. Y ellas no están trabajando, hilando y haciendo cosas. El hombre sí tiene que hacer todo eso. Y dice, si yo cuido las plantas, si yo cuido las aves que son más insignificantes que el hombre, ¿será que no puedo cuidarlo a usted? Eso fue lo que vimos la vez pasada que hacía el Señor. Y por eso dice que más bien, en lugar de preocuparnos por eso, más bien buscad el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán. Hoy vamos a entrar al versículo número 32 de Lucas 12, 32. El Señor sigue hablando del tema de no depender de lo material para vivir. Y no es que lo material no sea necesario, pero no es la base de la vida de una persona que dice que sigue a Cristo. Vamos a orar y a comenzar con este texto de 12:32. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Te agradecemos por este tiempo que nos regalas. Te agradecemos porque solo tú y nadie más que tú, Señor, es quien hace y quien obra. Gracias por este grupo de hermanos que escuchan hoy tu palabra. Te pedimos perdón por nuestros pensamientos, palabras o acciones que no te han glorificado. Rogamos, Señor, que tú puedas obrar en nuestras vidas, cambiarnos, transformarnos. Que tú puedas hacer, Señor, la obra a través de tu palabra en cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos a expresar con claridad las ideas para que sean de bendición para todos. Ten misericordia a todos los que escuchan, de tu siervo quien habla. Y ponemos este mensaje delante tuyo en Cristo Jesús. Amén y amén. El vocabulario que va a usar el Señor, ojo con eso, es un vocabulario propio de la época. ¿A ustedes nunca le han dicho que ustedes son una manada de ovejas? ¿En serio? ¿No les han dicho? Tal vez manada de otras cosas, ¿cierto? Pero el Señor en este texto va a usar esa palabra. Mírelo cómo comienza el texto de Lucas capítulo 12, versículo número 32. Lucas 12, 32. No temáis, manada pequeña, porque a vosotros le ha placido daros a vuestro Padre. ¿Cómo, hermana? ¿Cómo dijo? A vuestro Padre le ha placido daros el reino. Sí, interesantísimo. Ahora, ¿qué dice el Señor? Vuelve a decirnos palabras que ya nos había dicho antes. El Señor nuevamente regresa al resumen de todo lo que nos dice y nos llama que somos ovejas de un rebaño. Pero ese rebaño, dice, es pequeño. ¿Por qué dice que es pequeño? Porque en ese momento de la historia, si miramos cuántas personas seguían a Cristo en comparación a los miles de judíos que había y a los miles de romanos que los rodeaban, ¿cuánto eran los cristianos? Poquitos. Los seguidores de Cristo, una manada pequeña. Pero también esa palabra se utiliza para describir, es una palabra amorosa. En ese contexto la palabra es de amor. Es algo así como, mire tan bonito mi grupito de personas, tan lindo, tan especiales, más o menos es como el Señor está hablando. Y le dice a esa manada pequeña que tranquilos, que ante lo que pueda atemorizarles tengan paz, que la palabra que utiliza es no temáis. Cualquier persona que se meta con Cristo tendrá en su momento necesidades, habrá angustias, habrá cosas que pueden intentar atemorizarlo. El Señor les dice, no teman. Porque por más graves y difíciles o muchas que vengan, no son insuperables. La seguridad del rebaño de Dios no descansa en que seamos pocos o que seamos muchos. Descansa en que yo dependo del cuidado de quien me cuida, que es Dios mismo. Que yo confíe en eso. Señor, tú me cuidas, tú me guardas, tú me proteges. Pero para eso yo tengo que creer eso. Si usted se estresa cada vez que medio le falta algo, o usted empieza y se coge los pelos cada vez que algo no le está saliendo, pues usted tiene un problema. Todos vamos a tener problemas. La Biblia dice, en el mundo tendréis. Tendréis, ¿sabe qué significa? Presente continuo. Hoy va a tener, mañana va a tener, en 5 años va a tener. Solo que viene por cuoticas. Entonces Dios mira caras y también tiene que ver mucho con lo que tengamos que vivir cada uno de nosotros. Dios mira caras. Dice, ¿cuánto le mando allá a la hermana de allá? ¡Ush! Le dice, Gaby, mándeme una volquetada de pruebas para esta persona. Y Dios mira a otra persona y dice, no, con una carretillada tiene.
Dios manda la cantidad de pruebas o de cosas, o permite la cantidad de cosas que sean necesarias. Ojo, no para hundirlo. Jamás Dios le va a mandar algo que lo hunda, sino necesarias para que usted crezca a través de ellas, para que aprenda a depender de Él. Y a veces eso nos cuesta aceptar eso. Por eso es que usted dice, pero ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Qué habré hecho? ¿Qué estaré pagando? No está pagando nada, no está haciendo nada de eso. Si Dios le hiciera pagar a usted lo que debemos, ¿sabe usted qué estaría? Usted estaría en un asador dando vueltas así y oliendo a azufre, porque eso es lo que el ser humano se merece por su condición contra Dios. ¿Qué se nos merecemos? El infierno. Pero por misericordia la Biblia dice que los que han recibido a Cristo van camino al cielo, por eso no tienen esa condenación. Entonces por eso les dice a este rebaño o manada, como les dice ahí, manada pequeña. Usted dice, y esos nombres como tan interesantes. El Señor ha llamado a su pueblo de muchas maneras, a los que creen en Él. Y uno de los nombres más duros de aceptar para muchas personas, y también Dios lo dice de esa manera, es el hombre es pequeñito en comparación a Dios. Si usted no cree que el hombre realmente es algo muy pequeño en comparación a Dios, entonces tiene un problema de orgullo. Porque hay personas que creen, los que hablan así, ¿no? Es que yo el otro año voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. ¿En serio? ¿Y Dios va a dejarlo hacerlo? La Biblia dice, diga si Dios quiere. Porque si usted está esta mañana acá es porque Dios le permitió respirar. Dios le miró así y dijo, levántate. Pero Dios lo había podido haber mirado y dice, no continúas con nosotros esta temporada. Y se le acabó la vida y hasta ahí llegó usted. Porque usted no puede hacer sus cosas por sí mismo, no tiene ese poder. Dios sí. Otro nombre que Dios nos da para que tengamos claro cómo tenemos que estar mirando eso, y no es un nombre ofensivo, aunque les va a sonar muy ofensivo como está escrito ahí, pero no tiene nada de ofensivo. Está en Isaías 41:14. Isaías 41:14. Mire lindo como dice el Señor, no temas, gusano de Jacob. En ese entonces el pueblo de Israel estaba siendo perseguido y obviamente sus adversarios trataban de aniquilarlo de todas las maneras posibles. Gusano de Jacob, una expresión para hablar de que la insignificancia del hombre en comparación a Dios. No es para decirle que todos los hombres son unos gusanos. Además, si Dios le dijera a usted que es un gusano, o alguien lo ofendiera a usted más bien, diciéndole que usted es un gusano, dígale, soy un gusano salvo. Voy para el cielo. Y es verdad. Eso es para dar a entender lo grande de la obra de Dios. Por más que nosotros somos pequeños o insignificantes, la Biblia dice que si Dios pesara a todos los hombres en una balanza, ¿cuánto pesarían? La Biblia dice que pesan menos que nada. Eso dice Dios. Dijo, el hombre es solo como un aliento, un soplo. Si yo quiero hacer así, se fue, ya no es más. El problema del hombre se enorgullece creyendo que es yo manejo todo, yo manejo mi vida, No, hermano, hay que madurar en eso. Entonces el Señor pide que no tengamos miedo, prohíbe tener cualquier tipo de temor, y que entendamos que estamos protegidos por el Señor. Por eso les dice rebaño pequeño. Pero dice que no tema por una sencilla razón. Dice, más bien evalúe, como dice el texto, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. El reino es el deseo, es la visión de los judíos. El reino es que que Dios un día gobierne este mundo directamente Él. Eso es lo que es el reino, dicho en otras palabras. Cuando Jesús estuvo en la tierra, dijo, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Después Jesús dijo, el reino de los cielos está entre vosotros. Cuando usted recibe a Cristo, usted ya es un ciudadano del reino. Y cuando usted ora al Señor, le dice al Señor, que venga tu reino, hágase tu voluntad. Esa es la cosmovisión o la perspectiva de un judío. Lo ve de esa manera. Obviamente aquí está escribiendo Lucas, que obviamente también es judío, y él dice, y que el Señor, hablando con ese vocabulario, nos dice, miren, no teman a las cosas, hay cosas que ustedes ya tienen, al Señor le ha placido, que es una palabra muy bonita en ese texto. La palabra placido dice que al Señor ha tenido complacencia, ha tenido a bien, le ha agradado darnos el reino, no porque usted se lo haya ganado. No, dice que es un regalo, dice, a Dios le plació porque en su corazón así le nació darles lo que es el reino, y significa experimentar el gobierno de Dios
en nuestras vidas. Todo creyente ya puede experimentar el gobierno de Dios en su vida a través del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo le dice, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo deseo, esto es lo que yo anhelo, y pone deseos en nuestros corazones de hacer lo que es agradable a Dios. Eso es el reino. Pero un día el Señor va a gobernar y ahí sí que todos nuestros pensamientos, todos y cada cosa va a ser enfocada en el reino de Él. Eso es lo que está diciendo el texto. Entonces el Señor les dice, no teman porque la verdad es que la herencia de ustedes, la herencia que yo tengo para ustedes es nada más y nada menos que el reino mismo. Imagínense, el Señor le dice, tranquilos, no teman, ustedes acá se preocupan por lo material, qué van a tener, qué van a comer, qué van a beber, y no se dan cuenta que ya tienen un tesoro gigante que el Señor ya ha ganado para nosotros, que es el mismo reino de los cielos. Y por eso, ¿cuál es la condición para acceder a ese reino? Es creer en Cristo. La Biblia lo dice tanto en el Antiguo como en el Nuevo. Dice, vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo os asigno un reino. Eso es en Isaías 22:28. Diciendo el Señor que aquel que sea con Él, que se meta con Él, tiene acceso o Dios le da el derecho a ser parte de ese reino. Recuerden, no porque usted o yo hayamos hecho algo para sostenerlo. Y esa es la parte increíble de esta historia. Pero Jesús se pone un poquito más fuerte ahí en el mismo texto de Lucas. Y entonces dice un versículo que si usted no lo lee bien, usted se va a estresar. Póngale que, ¿qué tal si yo les dijera, hermanos? El Señor les manda a decir lo siguiente. Versículo Lucas 12:33. Hágame el favor, vended lo que poseéis y dad limosna. Tú dices, uy, ¿cómo así, pastor? ¿En serio? ¿Todo? ¿Tengo que dar todo lo que tengo y dar limosna? Eso es lo que está diciendo ahí. Y fuera de eso dice, haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Uy. Si uno lo lee plano, entonces dice, uy, toca vender todo, la casa, el carro, todo lo que tenía, la mascota incluso, tendrían que vender ustedes en ese caso. Y hágame el favor y lo da a los pobres. Uy, y da limosna. Ya vamos a hablar de la limosna. ¿Eso es lo que está diciendo el Señor? No. Aquí toca hacer una explicación de todo lo que hemos explicado en las semanas anteriores. En la Biblia hubo hombres ricos que Dios nunca les dijo, vendan sus posesiones. Y en la Biblia hubo hombres ricos que Dios les dijo, venda todo lo que tienes. ¿De qué depende que Dios le diga a una persona que venda todo lo que tiene? De su intención en su corazón. Aquí Dios viene hablando de la avaricia y de la codicia. Toda persona que descubra que tiene un corazón codicioso, que descubra que tiene un corazón pegado de las cosas materiales, Dios le dice, ¿quiere de verdad seguirme? La única forma que puede hacerlo es venda todo lo que tiene y dé algo que se llama limosna. Limosna es una palabra que en ese tiempo era muy importante. Limosna hoy suena como una cosa despectiva, una cosa que se le bota cualquier cosa a una persona, me su limosna, una cosa así. Porque esa es la connotación hoy por cómo la gente lo hace ver. Pero en ese tiempo limosna es lo que llamaríamos hoy darle una cosa significativa a quien no tiene nada, no cualquier cosa. La palabra fue que se generó con el uso en el tiempo, pero la verdad habla de una ofrenda muy buena a muchas personas que necesitan. Entonces, ¿de qué depende que Dios diga esto? Del corazón que tenga la persona. Si Dios dice, es que usted sabe qué, ser así no le sirve para seguirme. La solución es que me hace el favor, se desprende todo eso, lo suelta a la gente que lo necesita y empieza a depender de mí. Ush, eso va a necesitar una persona que tiene un corazón codicioso o avaro. Ahora, si usted dice, pastor, yo no creo que tenga un corazón así. Entonces, ¿qué dice el Señor? No le dice que suelte lo que tiene, pero también le va a decir lo mismo, que tiene que compartir con los que no tienen. Eso sí se lo va a decir. ¿Ok? Ahora, ¿por qué Dios no le pide a una persona que no sea codiciosa que lo haga? Porque el Señor está mostrando en el contexto que hay personas ricas que dan sin ningún problema y entienden que hay que dar para las cosas de Dios, que hay que dar a los necesitados, y lo hacen. No les cuesta nada y lo hacen con gusto, lo hacen con placer. Dios dice, a estas personas no tengo que decirles nada.
pero al que tiene el corazón codicioso sí le dice que lo va a hacer. ¿Por qué? Porque esa persona codiciosa está pegada a los bienes materiales, a los bienes temporales de este mundo, a las cosas que van a ser pasajeras. Y para que un creyente se despoje de esas cosas, el Señor le dice, suelte todas esas cosas. Ahora, Jesús nunca nos va a pedir a nosotros algo que Él no haya hecho primero. Si la Biblia dice que Jesús nos dice, haga tal cosa, es porque la Biblia muestra un ejemplo donde Jesús ya lo hizo. ¿Jesús se despojó de todo? Sí. La Biblia lo dice en 2 Corintios capítulo 8, versículo número 9. 8, 9. 2 Corintios 8, 9. Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, por amor, se hizo ¿qué? Pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuisteis enriquecidos. Jesús es Dios, es el dueño de todo y decidió hacerse un simple hombre. Se despojó de todo. Por eso el Señor dice, hagan eso. A los que tienen un corazón así, les pide que suelten eso. Eso queda claro en el texto, y las explicaciones de eso es que hemos visto hombres en la Biblia que Dios jamás les pidió que se despojaran. Abraham era un hombre muy rico, Salomón fue el hombre más rico de toda la historia de la humanidad, Job fue un hombre muy rico, y tenemos muchos otros en la Biblia a los cuales Dios, porque tenían un corazón para Dios, no les quitó, ni les dijo, oiga, tienen que dar esto o venderlo, no. Pero al que tiene problemas con eso, con el dinero, de pegarse de las cosas, de que no sabe, y eso sería lo que llamaríamos hoy un mal administrador, una persona que no tiene buena mayordomía, que gasta sin tener que gastar, que esas personas que tienen esas vainas, el Señor les dice, hágame el favor, y lo que hacen, escojan lo que tienen y suéltenlo, porque ustedes tienen que aprender a depender de mí. Ustedes no son capaces de manejar eso. Duro, durísimo para algunas personas. La Biblia por eso hace el punto, la aclaración aquí en este texto que estamos viendo, de que lo importante que nosotros debemos entender es tener un corazón que, como dice la Biblia, dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Hay que darle a Dios lo que es de Dios. Y recuerden que nosotros estamos en una iglesia que pide plata. Nosotros somos una iglesia que no hace esas cosas. Pero eso no niega la responsabilidad de cada creyente de tener que hacer lo que la Biblia dice que debe hacer. Y eso ya es responsabilidad de cada uno de nosotros que lo haga. En iglesias como estas, que se llaman fundamentales, el énfasis está en su crecimiento espiritual, no en cuánta plata da usted. Pero eso no quita que usted entienda los principios bíblicos que tiene la Biblia sobre el dar, que están muy claros en la palabra con respecto a ofrendar y diezmar dentro de una iglesia. La diferencia es que se hace de una manera voluntaria conforme Dios ponga en su corazón. Ese es el punto de eso. ¿Ok? Yo sé que hoy muchos afuera están pidiendo dinero y hacen que las cosas materiales, y sobre todo en ciertas iglesias, se vean muy horribles, porque es cierto, cogen a la gente para pedir dinero y está muy mal eso. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. Nosotros no podemos prometer ni bendiciones ni decirles que si dan plata les van a dar. Eso no es verdad. Usted debe dar simple y llanamente porque Dios es Dios y punto. Y debe dar conforme lo dicen las Escrituras. Yo me extraño mucho de lo increíble de cómo son las cosas. En las iglesias que cogen a la gente y le sacan plata, la gente llegaba y botaba, corría a los púlpitos a dejar plata allá botada. Corría y daba llaves de carro, llaves de moto, las joyas de la abuelita. Jamás Dios pidió cosas así. Pero la gente increíblemente, y lo hacían así como con ganitas, ¿no? Y mucho. Y llegan a una iglesia acá que predica la verdad y no dan para el Señor. No dan ni siquiera la ofrenda o el diezmo para Dios. Y obvio, como nosotros no estamos en campaña, oiga, ofrenden o diezmen, porque no lo hacemos. Eso es una cosa de ustedes con Dios. Entonces yo me pregunto, entonces, ¿que ustedes prefieren grupos de personas que los cojan y los aprieten y les saquen la plata manipulándolos? ¿O prefieren entender que están ante la verdad de Dios y más bien decir, Señor, tu palabra dice hay que dar y dan simplemente porque el Señor dice que así debe ser? Eso es algo solo para que lo piensen por un momento basado en lo que estamos diciendo en este punto. Parte de que uno entienda que no me pego de lo material es que tengo que tener claro a quién tengo que darle. Y claramente en la Biblia dice primero a Dios y después a otras personas en la medida que usted pueda hacerlo. Eso es lo que la Biblia dice muy, muy, muy claramente. El mandato aquí
el Señor dice, en lugar de nosotros estar haciendo tesoros, como dice acá, hacernos cosas cosas que no van a durar, porque básicamente es lo que está diciendo, cosas que no sirven. La Biblia dice, más bien coja y empiece a dar. Y el texto dice enseguida que nos hagamos aseos bolsas que no se envejezcan, dice ahí. Tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Para entender ese texto vamos a usar el paralelo, o sea, el otro evangelio que dice lo mismo, pero nos añade una cosita. Vamos a Mateo 6:19, que usa el paralelo para la explicación. Mateo capítulo 6, versículo número 19. Que básicamente dice lo mismo, con unas palabras distintas, pero dice lo mismo. En Mateo 6:19 dice, no acumuléis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones irrumpen y hurtan, dice una traducción de las que tenemos acá, que básicamente es el mismo texto que acabamos de leer. Jesús va directamente al grano y dice que hace una comparación entre el estilo de vida de una persona que no tiene a Dios, apegada a los bienes materiales, y cómo debe ser la vida de una persona que dice que confía en Dios. Y comienza diciendo, en esta versión de Mateo dice, no acumuléis tesoros en la tierra. Y usted dice, pastor, ¿cómo así? ¿Eso qué quiere decir? Yo no puedo tener una casa, un carro, no puedo comprarme esa mascota que quiero comprarme, ni una lavadora, secadora. No puedo tener plata en el banco. Y si alguien me deja una herencia, ¿qué digo? ¿No la rechazo? ¿Eso es lo que está diciendo el texto? No, la verdad no está diciendo eso. ¿Está diciendo que entonces es pecado si yo me pongo a hacer una previsión para el futuro o ahorro o alguna cosa? No, no es lo que está diciendo. ¿Es un llamado a la pobreza radical para que agrademos a Dios? No, no está diciendo eso. Nada de eso, porque el contexto es la avaricia y la codicia. Entonces está llamándole la atención a todos, sobre todo a los que tienen un corazón codicioso y avaro, que dejen de estar pensando en acumular tesoros en la tierra en cualquier manera. Y eso es algo que a veces unos tienen. Ahora, cuidado con manipular la Biblia para coger y para acumular riquezas, pilas. Porque también hoy en día tenemos el extremo, están los dos extremos. El que dice, usted tiene que vivir totalmente pobre y miserable. Y está el otro que usted dice, no, usted es hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios lo puso a usted por cabeza y no por cola. Ese es el otro extremo. Dios, ojo, eso está fuera de contexto, decir cosas como esas. Y entonces hay gente que dice, no, y otros sacan a los hijos para eso. Póngale cuidado a lo que dice este versículo. Son capaces de meter la Biblia con los hijos para decir que por eso acumulan riquezas. Eso está en 2 Corintios 12:14. Segunda de Corintios 12:14. Dice así: he aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. La gente dice, yo tengo que atesorar para mis hijos. Ahí dice, pastor, ve, ahí dice en la Biblia. Pero como no dice cuánto, pues yo me aseguro con unas cuantas casas y unos cuantos carros. Pero eso no es lo que está diciendo la Biblia. Y ese texto no está diciendo eso tampoco. Si usted lee lo que dice el siguiente versículo, Pablo dice, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Pablo lo que está diciendo realmente es, tenemos que tener un corazón dadoso, bondadoso. Pablo dice, yo mismo me voy a ofrecer, voy a dar de lo mío, no de lo que le sobra, de lo que él tiene. Y yo mismo me voy a gastar de lo mío, mi cuerpo, mis ganas, mis talentos, todo lo voy a gastar en eso para agradar a Dios. Y cuando dice que los padres atesoran para los hijos, está hablando en el nivel espiritual. Dice, ustedes han sido una bendición para muchos. Ahora ustedes están pasando un mal momento y yo los quiero ayudar. Entonces no está hablando de que yo tengo que darle propiedades a mis hijos y cosas y montones de plata en ese sentido, porque ustedes deben comprender que los hijos también tienen que aprender a depender de Dios. ¿Qué pasa cuando usted le da a un hijo todas las cosas y ellos no valoran eso?
Cuando usted cae el hijo, quiero otra cosa, tome, y tome, y tome. ¿A qué os van a valorar a Dios si no pasan ninguna necesidad? Y tampoco es que los ponga a aguantar hambre, ¿no? Pilas. Me refiero a que usted sea lo suficientemente sabio para entender que ellos, al igual que nosotros, tenemos que aprender a depender completamente del Señor. Porque por si no se han dado cuenta, normalmente los padres se mueren primero que los hijos. Bueno, no en todos los casos. ¿Qué va a hacer el día que sus hijos, el día que ustedes no estén? ¿De quién van a depender? Dices, es que mi mamita linda, alma bendita, no está. Mi papito no. ¿Y sabe qué? Su hijo, aunque le pueda doler que usted no esté, ¿sabe qué tiene que decir? Mi papá o mi mamá me dejaron claro quién me va a sostener. Él. Eso es lo que está diciendo el texto. No está diciendo que yo me tengo que poner a acumular plata para eso. ¿Estamos claros? Pero por lo menos dijeron amén. Yo pensé que iban a decir, no, pastor, eso no es así. Ahora, señores, nosotros no somos quien para juzgar a quién Dios le da y a quién no da. Y Dios nos habla de manera individual y nos llama la atención y nos dice, haga un favor, no se aferre a los bienes materiales. Esa no es su seguridad. Su seguridad está en el Señor. Porque pasan muchas cosas en este mundo. Hay gente que se mata tratando de conservar las cosas que tiene. Y por eso es que el Señor, cuando mira un corazón así, le dice, ¿sabe qué? Venda todo. Por ejemplo, ¿se acuerdan del joven rico? El joven rico donde el Señor y el joven rico le dice, Señor, no mato, no robo, no le hago mal a nadie. Yo doy limosnas de vez en cuando. Yo soy chino súper bien. ¿Y qué le dice el Señor? Vende todo lo que tienes y sígame. Y el muchacho salió, dio la vuelta y no volvió. Porque amaba tanto lo que tenía que no estaba dispuesto a soltarlo. Obvio, Dios a todos no les va a decir eso, solamente a los que tienen un corazón que está pegado de lo material. Ahora, y si Dios decide darle a una persona X y a otra no, ¿usted por qué se enoja por eso? Hay personas que se tocan porque dicen, pero Dios, ¿por qué Dios le da pan al que no tiene dientes? Salen con el cuento. Es que no le da pan al que no tiene dientes. Tan como Pedro, como Juan, ¿no? Juan cuando se rebotó con Jesús, porque el Señor le hablaba y le hablaba a Pedro. Cuando Jesús resucitó, que el Señor le dice a Pedro que si lo amaba, y Juan está ahí detrás chismeando toda la escena. Y entonces Juan le dice, Señor, ¿y a este qué? O sea, ¿a este qué? ¿Y sabe qué le contestó Jesús? Si quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Yo lo voy a decir de otra manera, pero no funciona así. Como quien dice, ¿a usted qué le interesa? Y a veces no entendemos eso. A veces pensamos que yo merezco ciertas cosas por las cosas que estoy haciendo. Y Dios dice, no mereces eso. Mereces es lo que Dios te quiera dar. Básicamente es eso. Dice entonces en otras palabras, el Señor está diciendo, si quiero que fulano tenga estas riquezas y mengano viva en una mansión, ¿a ti qué? Tú sígueme. A mí no me corresponde decirle a alguien cómo administrar o determinar qué hacer con sus ingresos o cómo llevarlos a cabo. Yo puedo mostrarle a la gente principios de qué hacer, pero yo no puedo decirles que tiene que hacerlo así o así. No. Y si alguien les hace eso, está grave. Eso no se puede hacer. ¿Ok? En pocas palabras, lo que Jesús está pidiendo es que tengamos claro nosotros qué estamos haciendo con los bienes materiales que tenemos, cómo los estamos administrando. Es una necedad, y lo dice la Biblia, poner nuestra confianza en los bienes materiales. Es una necedad gigante. Lo dice Job. Y Job fue un tipo súper rico. Vamos a mirar el texto. Job capítulo 31, versículo 24. Y 25, y después vamos a mirar los otros dos. Job 31, 24 y 25, para empezar. Dos textos muy interesantes. Mire lo que dice acá. Si puse en el oro mi esperanza y dije al oro, mi confianza eres tú. Ush. Si me alegré de que mis riquezas se multiplicasen y de que mi mano hallase mucho. Dice, me alegro porque es que vea, mi mano es tan próspera, todo le sale bien, súper bien. Otra más, 26 y 27,
para llegar hasta el 28. Dice, si he mirado al sol cuando resplandecía, miren esto, aquí está. Si he mirado al sol cuando resplandecía o a la luna cuando iba hermosa y mi corazón se engañó en secreto y mi boca besó mi mano, dijo, tan bonito todo eso, soy tan próspero. A eso se está refiriendo, él mismo se alaba, él mismo dice, todo me sale tan bien, soy tan, no sé, soy como el rey Midas, todo lo que toco se convierte en oro. Dice, está diciendo él, mire lo que dice, concluye nuestro amigo Job. Esto también sería maldad. Esto también sería maldad juzgada porque habría negado al Dios soberano. Es una negación de la soberanía de Dios. Por eso mi confianza no puede estar en cuánta plata tengo o cuánta plata voy a tener o en la que va a llegar. No jugamos a eso. Sea que haya mucha o haya poca, mi confianza está en Dios. Punto. Eso es literalmente lo que está diciendo. Y estamos hablando de un hombre supremamente rico, que es Job. Por eso el Señor dice que no nos afanemos de malgastar la vida en cosas que no van a perdurar porque son temporales. Miren, piensen lo siguiente. Todo lo que vamos a ver, lo que la gente se pega en lo material, es temporal. La vida es efímera. Y por eso la Biblia dice, más bien centre su atención en ser ricos para con Dios. Eso es otra cosa. Yo quiero ser rico para con Dios. Y eso habla de lo espiritual. Y ya vamos a hablar de eso. Por ejemplo, hay gente hoy necesitada de la compasión de Cristo y tienen también muchas necesidades materiales. Si realmente nosotros practicáramos la caridad de Jesús, la verdad nunca habría mucho superávit en nuestra cuenta bancaria. Si practicáramos eso. Pero algunos tienen mucho miedo de eso. Las posesiones tienen un problema, nos distraen de las prioridades de la vida. Nos enredan, nos gastan tiempo, nos gastan energía muchas veces. Y eso la Biblia dice, no haga eso, eso lo va a acabar. El afán materialista trastorna nuestros valores y empezamos a darle valor a lo que no tiene. Las zapatillas de marca, las cestas de... La Biblia dice, eso se va a quitar, hermano. Y para demostrar que esas vainas son súper temporales, el Señor entonces va a usar un ejemplo impresionante ahí mismo en el texto para mostrar la transitoriedad de los bienes materiales en comparación con las cosas eternas. Entonces el Señor va al texto nuevamente que estábamos mirando nosotros. El texto es Lucas, capítulo 12. O Mateo, mejor. Hacemos el de Mateo 6, versículo 20. 19 y 20. Dice Mateo 6, 19 y 20. Y empieza a hablar de unos animalitos que usted conoce. Se llaman las polillas. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, dice la versión de la Reina Valera. Y el Señor dice, ¿para qué se mata trabajando tanto por esas vainas que son transitorias? Cuando, si usted se da cuenta, sin importar si tiene el vestido más lujoso que tenga en la vida, así tenga 50 vestidos, le entra una polilla y ¿qué hace la polilla? Le dice, te visité. Le deja la marca de ella. Y se le deshace su ropita tan linda y tan especial que tanto le costó hacer y es que era mi mejor vestido. Y fuera de eso, el Señor dice que también hagamos tesoros donde la polilla, no nos peguemos de cosas que la polilla se va a comer, o el orín corrompe. El orín es el óxido. O se habla de todo lo metálico. Dice, tengo unas joyas supremamente bonitas, súper especiales. Dice, ¿para qué se pega de eso? Porque puede venir el óxido, corroerlo y acabarlo. Y eso implica cualquier metal. Cualquier cosa que para usted sea valiosa. Dios dice, yo puedo hacer que venga el óxido y lo corrompa y se acabó. Eso es perecedero, se acaba. Ya, ¿qué va a hacer ante eso? Y entonces él dice una frase que parece rara, pero no es tan rara. Dice, y donde ladrones minan y hurtan. Dice, y cuando no es la polilla, y cuando no es el oro que se le corrompe o se le daña, las cosas metálicas se le dañan, entonces viene el ladrón y mina. Mina significa hace un hueco. Se le mete a la casa y se le saca las cosas. Dice, ¿para qué se pega de eso? Y obviamente está hablando a las personas que viven muy asustadas porque tienen muchas cosas.
Es que tengo tantas cosas. ¿Y qué pasa? Pues que ponen a poner un montón de seguros y de vainas y de... Imagínese eso. Tengo 2 alarmas, tengo 3 chapas y 2 alarmas en la casa, pastor. Porque yo confío en el Señor. No me diga más. Y el Señor dice, oiga, la ropa se le puede caer en cualquier momento, las joyas se le van a agrietar, o si no el ladrón va a abrir un hueco y se las va a sacar, hermano. Eso es temporal. Obvio, si está viviendo y apegado a esas cosas, a eso es lo que se refiere el Señor. En pocas palabras, todas esas cosas son perecederas y fácilmente destruidas, todos los bienes materiales. ¡Wow! Y en la Biblia todo, Dios muestra todo lo que es efímero. Por ejemplo, el calzado se gasta y se rompe. El pan se pone seco o mohoso, eso es Josué 9:5. Las vestiduras se vuelven harapos, el Salmo 102:26. Los campos se llenan de malezas, esos Proverbios 24:30. Las paredes se agrietan y se llenan de goteras, eso es Eclesiastés 10:18. Los metales preciosos se corroen, que ya lo vimos. Las casas están sujetas a las tempestades, a las lluvias, a las inundaciones, a los terremotos. Y usted mismo, el cuerpo humano se envejece, o si no miremos el cuerpo humano se envejece. Y todo eso hace que sus bienes materiales como en que queden. Ahora añádale la inflación, los intereses, los impuestos, el costo de vida, la crisis económica, las pandemias. Y entonces ¿para qué se pega de eso? ¿Vale la pena pegarse y desesperarse por cosas que... Además, contéstese esa pregunta. Un creyente que está esperando, pues que venga Cristo, ¿no? Se llama el día del rapto. O sea que usted quiere dejarle mansiones al anticristo. Cuando usted se vaya, se queda el anticristo. O sea, usted quiere dejarlo montado, equipado a ese man, pero con todas las de la ley. ¿Sí? ¿Esa es la idea? ¿Es eso? A veces decimos hacerle morcillas al diablo. Eso es hacerle morcillas al diablo. Porque al final es el que se va a quedar, nosotros no. La Biblia dice, mi reino no es de este mundo, nosotros no somos de acá, somos extranjeros en esta tierra. Entonces, tener una vida dedicada a cosas distintas a esas es lo que el Señor nos llama la atención. Cualquiera que se pega a eso está sobre una arena movediza. Esas cosas que se ven son literalmente como arena movediza. Parecen firmes, sólidas, pero no lo son. Pronto desaparecerán. Ese es el punto de esas vainas. Y eso no quiere decir que no trabaje y no haga. Quiere decir, trabaje, haga sus cosas, pero no se pegue de eso. Y aprenda a compartir, aprenda a soltar, dele a Dios lo que es de Dios, sea serio con esas cosas. Eso es lo que está diciendo el Señor. Pero que su corazón no se pegue de nada de eso, porque eso no es para eso. Por eso más bien dice ahí en el versículo 20, sino acumulados, sino como dice el texto, sino aseos, tesoros en el cielo. Esas son las bolsas que Lucas las llama bolsas. Entonces dice, hágase tesoros, bolsas donde guarde sus tesoros, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Dice, hágase cosas que en verdad no pueden ser tocadas ni por el óxido, ni por la polilla, cosas. Y esas cosas pues necesariamente, y esos tesoros son cosas espirituales, que son las que al final sirven. Pero la gran mayoría de personas no lo hace. La gran mayoría de personas amontonan riquezas pensando que ellas son la seguridad de su futuro, sin entender que usted en cualquier momento se puede ir de esta tierra, hermano. Si Dios quiere, mañana usted no amanece. ¿O es que usted se puede autodespertar? ¿Sí? ¿Usted tiene un despertador automático? A ver, yo mismo, despiértate mañana a tal hora con tu propia fuerza, con tu poder. ¿Sí? No. Y cuando usted olvida quién es el dueño de su vida y quién es el dueño de que respire, que viva, que esté, entramos en una necedad terrible con eso. Por eso, lo más triste es que algunos creyentes todavía tienen muchas actitudes materialistas y se han olvidado de estas verdades que el Señor dice. Por eso, lo mejor que podemos hacer es empezar a hacer lo que nos pide la Biblia, que es empezar a hacer tesoros en el cielo. ¿Y cómo se hace eso? Es cambiar nuestra escala de valores, es aprenderle a darle valor a lo que la Biblia dice que tiene valor. Para Dios las zapatillas Nike Air no tienen valor. ¿Ok? Ni que usted compre en un almacén de marca. Y no quiere decir que no lo use, pero para Dios dice, eso no es nada, hermano. Eso es aire. No se pegue de eso. Eso ni lo quita ni lo pone. Ahora,
¿Qué son los tesoros que yo tengo que guardar y tener claro que ya tengo unos y voy a disfrutar de otros? Usted no sabe, pero usted es un tipo rico. Usted es muy rico, pero se queja. En Cristo somos absolutamente ricos. Tenemos, para empezar, esta es la lista de cosas, porque si las moscas quieren, el reino de los cielos. Ya soy un ciudadano del reino. ¿Usted sabe cuántos son ciudadanos del reino? No todo el mundo es ciudadano del reino. No tanto, son muy poquitos. Tenemos el consuelo de Dios permanente. Dios dice, siempre voy a estar consolándolo. Tenemos la tierra por heredad. Va a haber unos cielos y una tierra nueva. Tenemos la misericordia divina constante. Nunca va a parar la misericordia de Dios porque nuevas son sus misericordias cada mañana. Tenemos la posición delante de Dios como hijos de Dios. Cuando Dios me mira y dice, tú eres mi hijo. Tenemos una posición de santos delante de Él. Tenemos galardones divinos cuando lleguemos arriba que nos van a dar. Y Pedro llama a esas cosas una herencia. Pedro tiene una frase increíble para decir esas cosas, todos los adjetivos que utiliza de las cosas que ya tenemos en el Señor y que Él tiene para nosotros. Dice, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Ya está ahí. Soy rico. ¿Ok? Todos esos tesoros celestiales ya son de nosotros. Y ni la polilla ni el orín los corrompen. Los ladrones no pueden robarlos. Van a subsistir para siempre. Y hay unos versículos tan increíbles para recordarnos eso. ¿Sabe qué tenemos del lado de nosotros? Un tesoro, algo que nadie le puede dar ni quitar. La fidelidad de Dios jamás será removida. Dios jamás se va a quitar del lado suyo. Mire lo que dice el Salmo 89:33. Mas no quitaré de él mi misericordia. Nunca. Nunca. ¿Sabe qué más dice? Voy a darle una vida que nunca terminará, que es Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga ¿qué? Tiene usted una vaina que se llama vida eterna. Nadie se la puede quitar. Pastor, y si vienen ahorita y nos matan acá, tranquilo, yo sé para dónde va usted. Usted tiene vida eterna. ¿Quién se la va a robar? Nadie. Pastor, y si me muero y es un camión, pues tiene vida eterna. No importa no importa, ya entregó su vida a Cristo, tiene vida eterna. ¿Quién le va a quitar eso? Nadie. Dele valor a esas cosas. La Biblia dice, dele valor a esas cosas. La Biblia dice que tiene un manantial de vida que fluye para vida eterna, que es Juan 4:4, que dice que cualquiera que... Juan 4:14, perdón. El que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Tenemos una fuente que nos va a saciar nuestra sed siempre. Es Dios con su palabra y sus cosas. Tenemos una mano de la cual nadie nos va a arrebatar. El Señor dice que estamos en la mano de Él y nadie nos arrebatará de su mano. Eso es, tenemos a alguien que nos cuida y nunca nos va a soltar. ¿Quién le puede prometer a usted eso? Nadie. Ese es el Señor, Juan 10:28. Tenemos un amor, el más bonito de todos. Un amor que Dios nunca nos va a dejar de amar. Eso es para los creyentes. La Biblia dice que nos separará del amor de Cristo en Romanos, eso es Romanos 11:29. Dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esos son mis tesoros, no me los puede quitar nadie. Pero dele valor a eso, ese es el punto. Tenemos un fundamento que jamás será destruido. Lo dice 2 Timoteo 2:19, pero el fundamento de Dios está firme. Tenemos un sello que está mismo en ese texto de 2 Timoteo 2:19, que dice ahí que Él conoce a los suyos y es un sello y Él conoce y nunca los va a soltar. Y tenemos una herencia que jamás se marchitará. ¡Wow! Entonces, ¿es rico? Somos ricos. Pero aprenda a ver las cosas como Dios las ve y a valorar las riquezas como son y a tener en segundo plano lo material. Que sí, vivimos en un mundo que es materialista, sí, pero si hay mucho o si hay poco. La verdad, Señor, mi confianza está en el Señor, que hizo los cielos y la tierra. Eso es lo importante. Entonces, la riqueza, ojo al punto, es el resultado de gastar nuestros bienes materiales para fines celestiales. Eso es la verdadera riqueza. Y lo voy a escribir tal cual como está en el texto, una frase muy interesante de Carballosa. Elvis Carballosa dijo esta frase que me pareció fuera de serie.
Vamos a ver para resaltarla. Ahí está. La auténtica riqueza es el resultado de gastar nuestros bienes materiales para fines celestiales. Lo que invertimos para ministrar a otros es el verdadero capital acumulado en el banco celestial de Dios. Eso es lo que realmente importa. Y que conste, que no estamos diciendo que haga esto o aquello, estoy diciendo, hable con Dios. Señor, ¿en qué invierto las cosas que tú me das? Siempre hay que preguntarle a Dios eso. Y todo eso por una cosa, lo que usted haga con el dinero o con lo material demuestra de qué está hecho su corazón y en dónde está su corazón. Y por eso el último texto que estudiamos ahí se encuentra ahí mismo eso es Lucas 6:21, que termina diciendo: porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Y eso implica que yo los moleste a ustedes, les moleste la conciencia con dos preguntas. ¿Dónde está su tesoro en este momento de su vida? ¿En dónde está enfocado su corazón en este momento de su vida? Porque donde esté uno está el otro. No me diga, un lado está para el Señor y el otro... No. Si uno de los dos está en lo material, los dos están en lo material. No podemos servir a dos señores, dice la Biblia. No aguanta. No se puede. Señores, todos tenemos alguna clase de... Y quiero explicar qué significa el tesoro del corazón. ¿Han escuchado de ese del primer amor? ¿Ustedes han tenido tragas? ¿Traga maluca? Uy, tremendo. ¿Qué hace usted por una traga así bien llevado cuando está usted? Dice, uy, pastor, yo me paraba a las 2:30 de la mañana en la conejera con ese frío a esperarla para llevarla al trabajo, aguantando ahí. Imagínese eso. Por amor, ¿no? Supuestamente, ¿no? Y yo le pregunto, ¿dónde está su tesoro? ¿Qué es lo más valioso que tiene? ¿Cómo sabe cuál es su tesoro? Fácil. Para que sepa qué es su tesoro, hágase las siguientes preguntas. ¿Qué ocupa el centro de su vida? ¿Cuál es su afecto más grande? ¿Cuál es su aspiración más grande? ¿Qué es lo que más le proporciona felicidad? ¿Qué es lo que le da existencia a su vida? Ese es su tesoro. Ahora, si usted llega y dice, son mis hijos, pastor. Uy, entonces tenemos un problema. Porque no pueden ser sus hijos. Ellos son muy importantes, pero no son más importantes que Dios. Es más, usted ni siquiera es el dueño de ellos, el dueño es Dios. ¡Wow! Vuelvo y le repito. ¿Quiere saber cuál es el tesoro de su vida? ¿Qué ocupa el centro de su vida? ¿En dónde están sus afectos principales? ¿Cuáles son sus aspiraciones? ¿Qué es lo que le proporciona felicidad? ¿Qué le da existencia a su vida? ¿Cuál es el motor de su vida? Y si resulta que es una persona, una circunstancia o una cosa, entonces tienes problemas. Porque lo principal, no lo único, pero lo principal y más, lo que tiene lugar es Dios. Eso es para creyentes. Pero al contrario, si lo más importante para mí es una relación humana, un valor terrenal, un interés egocéntrico, una riqueza material, ¡guau! Nuestra felicidad entonces va a ser muy precaria y pronto se desvanecerá. Pero si es algo espiritual, si en verdad es Dios y son sus cosas, y por eso le pregunto, ¿cuál de los dos tesoros es el suyo? Cuando uno entra al Señor, el Señor nos llama y nos dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Es el primer y gran mandamiento, dice la Biblia. Señores, Dios es la primera fuente de gozo para el verdadero creyente y la debe ser la suprema realidad de su vida. Y si no es así, entonces el problema es de nosotros. El deleite de un creyente debería ser meditar en su palabra, obedecer sus instrucciones, caminar por sus caminos, profundizar en su conocimiento, hacer su voluntad, vivir en su reino, buscar su gobierno, desear vivir en su justicia. Porque eso demostraría que nuestros valores son los que la Biblia dice que deben estar primeramente. Si una persona pone sus ojos en las cosas eternas, pronto, muy pronto, las cosas de acá no valen mucho.
Pero si una persona se la pasa en las cosas materiales, lo de Dios no le va a dar mucho valor y va a pensar que no es tan importante ni tan valioso. Porque eso se trata de práctica, de buscar las cosas espirituales y hacerlas. Señores, este mundo no es el fin de la vida. Es solo una estación. Esto es un paradero de la vida. Porque nosotros, nuestro paradero final, es el reino de los cielos con el Señor. Termino diciendo que hay un grupo de personas que dicen que son creyentes, pero los escuchamos quejándose y diciendo que su vida pasada fue mejor. Diciendo es que cuando nosotros comíamos, como los israelitas, como cuando comíamos cebollas y carne en Egipto. ¿En serio la vida pasada fue mejor? No, señores. Eso significa que no hemos entendido todo lo que hemos ganado estando en Cristo. Y no podemos ser así. ¿Se acuerdan de la esposa de Lot? ¿Por qué ella quedó estatua de sal? Que estaba pegada del mundo y dijo, ¡ay, se me perdió el mundo! ¿Se le perdió? No quiero perder. Y ahí quedó. Estaba pegada de esas cosas. Señores, este versículo para finalizar dice que no podemos conservar dos tesoros, el material y el celestial. No intente hacerlo porque no funciona. La Biblia dice que ninguno puede servir a dos señores. No podemos servir a Dios y a las riquezas, dice Mateo 6:24. Por eso cuando dice, donde esté vuestro tesoro, está vuestro corazón, se está refiriendo al centro mismo del ser humano. Y todo aquel que tiene el corazón puesto en los valores terrenales, riquezas, personas, prestigio, sociedad, poder, será absorbido por ese mundo y no crecerá. Por eso hoy es un buen día para tomar una decisión, para poner nuestro corazón en el cielo, para soltar eso, a dejar a un lado estar pensando en que tengo que tener cosas y cosas para estar bien, porque eso se convierte en una piedra de tropiezo para el corazón de nosotros. Ese es. Y por eso lo quiero invitar a que tome una decisión con eso, porque es todo esto que hacemos, las predicaciones buscan que ustedes finalmente en su conciencia con Dios les ayude a tomar una decisión y les dé las fuerzas para hacerlo, porque yo no los puedo obligar a eso, esa es la decisión de ustedes. Y la decisión es que pongan sus ojos en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Que usted se examine a conciencia y diga, si mi corazón hoy no está donde tiene que estar, puesto en las cosas de Dios, Señor, ayúdame, yo necesito ponerlo allí, ayúdame. Quiero despegarme de eso, de todo eso que se me pegó. ¿Cómo se hace eso, Señor? Solo practicando. Empezando a decir, no quiero eso, Señor, no quiero seguir viviendo en función de eso. Voy a empezar a adorarte, a crecer en ti, a conocerte, a vivir cosas contigo, a mirar qué puedo hacer para crecer, a aprender, todo ese tipo de cosas que sirven con Dios. Y voy a ayudar a otros. Y entonces, esa mentalidad a volar. Y entonces empezamos a vivir esto. Espero, señores, que la próxima vez que ustedes, como leen la Biblia varias veces al año, la próxima vez que pasen por este texto y el Señor los llame otra vez leyendo el texto a exhortarse, ¿dónde está su corazón? Ustedes puedan decir, ya está mejorando, ya está mirando más para allá que para acá. Sería fantástico. Y debería ser una meta para sus vidas en este año. Solo me resta decir que oremos y que le pidamos a Dios que nos ayude. Recuerden que cuando Dios pide algo es porque se puede hacer, no porque es imposible. Siempre se puede hacer. Pero dependemos de que usted quiera hacerlo. Que usted diga, listo, ayúdame, Señor, porque me cuesta, pero hágalo. Que el Señor nos ayude, hermanos, pongámonos de pie y vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Te agradecemos porque hasta aquí nos has traído y tú has sido bueno con nosotros, Señor. Gracias por tu mano preciosa, maravillosa sobre nuestras vidas. Gracias porque siempre has estado ahí con nosotros, Señor. Gracias porque, como dice la Biblia, aunque somos infieles, tú has permanecido fiel. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón enfocado en lo que realmente vale, en lo que realmente es importante, en lo que realmente es valioso, en lo que realmente, Señor, es agradable a ti. Ayúdanos a entender que lo material es efímero, temporal,
pero que ese no es el camino ni es la finalidad de la vida. Ya que podamos de verdad estar haciendo y trabajando en las cosas que para ti son valiosas e importantes. Por eso hoy dejamos delante tuyo este tiempo, esto que hemos hablado, ayúdanos a meditar en eso, a pensar, pero más importante a tomar decisiones que finalmente te den la gloria y la honra. Ayúdanos a hacer tesoros en el cielo, bolsas en el cielo, como decía Lucas. Cosas que en verdad, Señor, ni la polilla ni el orín puedan tener, ni los ladrones hurtar. Tesoros verdaderos, que eso es lo que nos pides hoy, Señor. Guíanos, Señor, en esta verdad, pues lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén.